Bienvenidos a un estudio más de la palabra del Señor. ¿Cuál es el título que tenemos para hoy, mi hermana Karen? La conversión de Pedro. El estudio anterior era que Pedro había negado a Jesús. Así es. Pecó. Ahora vamos a estudiar de la conversión que Pedro tuvo. Después de negar a su maestro por tercera vez y al oír al gallo cantar, ¿qué recordó Pedro y qué hizo? En el libro de Mateo, capítulo 26, verso 75, leemos: Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. En el libro de Marcos, capítulo 14, verso 72 nos dice: Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Qué recordó Pedro? Pues los textos lo dicen claramente. Recordó lo que Jesús le había dicho: que antes que el gallo cantara 2 veces, lo iba a negar 3 veces. ¿Y qué hizo? Saliendo de ese lugar donde había negado a su Señor, lloró amargamente. Sintió ese dolor de haber negado a su maestro. Si analizamos qué fue lo que llevó a Pedro a sentirse así, porque él peca, pero luego llora y a la vez huye por el pesar que él sentía en su corazón. Pero esa mirada que Jesús le hizo, porque en ese momento cuando él lo negó, Jesús lo miró. Y esa mirada fue una mirada con mucho amor, no con ira. Jesús en ningún momento le hizo una mirada a Pedro enojado para que Pedro se llegara a sentir mal, sino que fue una mirada llena de amor. Él se sintió mal porque había pecado. Es bien interesante también notar que Jesús estaba en un juicio, pero no estaba pensando en él, estaba pensando en su amado Pedro. Y nos dice aquí un pensamiento: se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Se enfocó en Pedro. Por un momento se olvidó de ese juicio y se enfocó en Pedro. En esa mirada, Jesús le trató de decir a Pedro: te amo. Y aunque me hayas negado, te perdono y te sigo amando. Y Pedro pareció leer esa mirada, y esa mirada hizo que Pedro se arrepintiera de todo corazón. Así es. Si nosotros analizamos cuando una persona comete un error, ¿qué siente en su corazón la persona? Pesar. Pesar, mucho Dolor. pesar. Pero es interesante porque en esos momentos de pesar, la mirada de Cristo está puesta en nosotros, porque Él quiere darnos una solución para ese problema en el que nos hemos metido. Otro punto importante que cabe también mencionar es que a veces nosotros, como Pedro, nos llenamos de confianza propia y pensamos que podemos vencer. Pero Pedro dice: acababa de declarar que no conocía a Jesús y ahora comprendía con amargo pesar que Jesús sí lo conocía. O sea, nosotros a veces creemos que nos conocemos. Yo puedo ir a este lugar y no va a pasar nada. Yo puedo hacer esto y no va a pasar nada. Yo puedo tener estos amigos y ellos no me van a influir. Pero el que nos conoce perfectamente es Jesús. Nosotros lastimosamente nos engañamos muchas veces a nosotros mismos. Así es. ¿A dónde se fue el humillado discípulo? En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 62 nos dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Me imagino que con ese dolor en su corazón, Pedro salió corriendo, quería alejarse lo más posible de ese lugar y fue a llorar amargamente. Así es. ¿Cuál había sido la causa de su gran pecado? Bueno, como lo mencionamos en la pregunta anterior, su confianza propia, su orgullo, pensar que él podía
juntarse con los enemigos de Jesús y aún así no iba a pasar nada. Ese fue su grave error o la causa que lo llevó a cometer este grave pecado de negar a Jesús. Y él tenía la receta para mantenerse firme y no pecar. Pero tristemente se descuidó. Jesús les había dicho a ellos, velen, y entre ellos estaba Pedro. Si Pedro hubiese velado como Jesús se lo mandó, Pedro no hubiera caído en esta tentación, el que cayó en este momento. Pero confió en sí mismo. Se creyó autosuficiente, que él podía vencer descuidando la oración. Y este es el problema en el cual muchos de nosotros caemos. Porque Dios nos advierte, Dios nos enseña, nos instruye y nos da las pautas de cómo debemos de vivir la vida cristiana. Pero tristemente muchos la vivimos a nuestra manera. Y aquí es donde nosotros fracasamos en nuestra vida espiritual, como Pedro en este momento fracasó. La conversión de Pedro. ¿Dónde ocurrió? Allí mismo donde Jesús había decidido nuestra salvación eterna, en el monte Getsemaní. Él salió corriendo sin rumbo, pero cuando se dio cuenta se encontró precisamente en el Getsemaní. Allí todavía se encontraba el suelo manchado con el sudor de sangre, la sangre que Cristo había derramado por amor a cada uno de nosotros. Si nosotros cada día recordáramos este grande sacrificio que Jesús hizo por nosotros y únicamente por amor a nosotros y para darnos la salvación eterna, entonces nosotros, al igual que Pedro, también experimentaríamos una conversión, no una vez a la semana, sino cada día de nuestra vida. Dios es maravilloso y grande es su amor. Si hasta el momento le hemos negado, como el estudio anterior lo dijimos, ¿cómo podíamos negarlo en nuestro tiempo? Si por el momento lo hemos negado, en este momento nosotros tenemos la oportunidad de experimentar esa conversión que el apóstol Pedro experimentó en su vida. Dios nos da la oportunidad como lo hizo con Pedro, porque nos ama como amaba a Pedro. Que nosotros podamos abrir nuestro corazón a la voz del Espíritu Santo y que esa mirada de amor que Dios nos hace, como la mirada que le hizo a Pedro, pueda enternecer nuestros corazones y de esa manera nos lleve a hacer un pacto con Él. Recordemos, sin conversión no habrá salvación. Que Dios nos bendiga. Amén.